Que la bendita presencia del Todopoderoso, hermano y hermana, estén con todos ustedes para que podamos, no por obras, sino por medio de su bendito amor, hacer todos sus benditos mandamientos y en todo momento podamos estar en paz con Dios. Son los deseos de este su siervo y para ello le damos gracias a Dios por tener este consejo, por tener su bendita palabra, que a los que vienen con fe y con temor nos permitan practicarla para poder tener este bendito fruto. Y que si viene nuestro Rey en cualquier momento, nos encuentre con su bendita presencia, porque ese es el boleto, ese es el sello por el cual cuando Cristo Jesús venga, seamos arrebatados, estando ya en los últimos tiempos. Son los deseos de Dios por su mediador, su siervo, de usted, de Cristo Jesús y de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, antes de abrir esta bendita palabra, le he orado, le he pedido, le he rogado a Dios para que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, con todo temor reverente, sabiendo que va a haber un juicio y que Dios nos va a juzgar, hayamos hablado la verdad o hayamos hablado mentira. También le he pedido para que todo aquel que Dios permita encontrar estas enseñanzas, por todo suscriptor, por todo seguidor, para que Dios toque sus corazones y puedan discernir la bendita palabra y el bendito camino. Por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y puedan tener esta bendición. Por los que estén predestinados el día de mañana, por Dios, para encontrar estas benditas enseñanzas. Yo he orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar a esta bendita palabra. También estamos orando por mi hermano Daniel, que está en Yucatán, en México, por su familia. Bienvenido, hermano Daniel, y gracias a Dios porque nos está dando el privilegio de poder dar un servicio. Así me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 60 del Génesis, capítulo 28, versículo 18. Vuelvo a repetir, Génesis, capítulo 28, versículo 18. Estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, la obediencia de Jacob cuando se separa de Esaú por el fruto que Esaú tuvo al no recibir la primogenitura y al envidiar lo que recibió su hermano, como Jacob fue obediente a Rebeca, a su padre Isaac, todos los simbolismos proféticos y las enseñanzas que tiene el día de hoy como consejos para todos aquellos que tenemos este fruto, cómo fue obediente, cómo llegó en un lugar a acampar y tuvo un sueño de la escalera que está apoyada en la tierra y tocaba el cielo, que ya vimos el día de ayer todos los simbolismos que tienen proféticos. También vimos lo de las piedras que utilizó como cabecera. Y bueno, en el versículo 18 se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera. Ahora, eran piedras y luego tomó una sola piedra que había puesto en su cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, que las piedras tienen simbolismo. Ya no voy a volverlo a repetir, los que han dado un seguimiento,
espero que hayan comprendido el por qué el simbolismo piedra. Y aquí está hablando y está profetizando a nuestro Señor Jesucristo la piedra que Dios dio a los arquitectos para que los que creyeran construyéramos sobre esa piedra y edificáramos sobre esa piedra. Y piedra de tropiezo a los que rechazaron esta preciosa piedra que Dios nos puso. Y está hablando de la unción. La palabra Cristo o la palabra Mesías, uno en término hebreo, otro en término griego, que significa lo mismo, Mesías o Cristo significa lo mismo. Recuerde que la bendita palabra fue encontrada en la lengua aramea, en hebreo palio y en griego, pero a la traducción del hebreo palio, Mesías o Cristo en griego significa lo mismo, significa ungido. Y ungido bíblicamente es aquel que es llamado por Dios para una obra y recibir la unción es recibir su presencia de Dios dentro de nosotros y despertar el espíritu del ser humano. Eso es el ser ungido, el tener la presencia del Espíritu Santo. De hecho, Cristo Jesús en este nuevo pacto nos vino a traer la presencia de Dios, nos vino a ungir a todos los que creímos, a todos los que tenemos la presencia de Dios. Por eso la palabra ungido significa Cristo. Por eso nosotros somos cristianos, pequeños ungidos, seguidores de Cristo, ungidos por Dios. Entonces, aquí está profetizando ya, bendito hermano y bendita hermana, que esa piedra la alzó por señal, la alzó. Y la palabra alzar también está profetizando, fíjese bien, ponga mucha atención porque esto es bíblico y no nada más viene en este simbolismo. Cristo Jesús, cuando fue crucificado, como la Biblia no lo dice, pero cómo los crucificaban, según los libros y las enciclopedias antiguas, pues como eran cruces altas, las tenían que poner en el piso. Y en el piso, Cristo Jesús fue crucificado en el piso, acostado. Y una vez que fue crucificado, yo me imagino que con cuerdas, ¿sí? Alzaron, de estar abajo, alzaron la cruz. Y esa fue la señal de la unción, la muerte, la cruz, la resurrección de Cristo. Y esa fue la señal para los que íbamos a creer. Porque la señal fue que Cristo entregó, se ofreció a sí mismo para traernos salvación. La señal. Y se convirtió en Rey de Reyes. Bueno, Dios lo convirtió en Rey de Reyes y Señor de Señores por haber dado su vida por nosotros. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, a los que van dando un seguimiento, también dice la bendita palabra en San Juan y en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios cuando fue sacado de Egipto y empezó a pecar, Dios sacó serpientes venenosas que empezaron a morder a los del pueblo de Dios y empezaron a morir. Entonces el pueblo se espantó y empezó a clamar a Dios. Y a Moisés se le dijo, hazte una serpiente de bronce, fíjese bien cómo dice en San Juan 3, y levántala, para que todo aquel que fue mordido por la serpiente y la voltea a ver arriba, sea sano. Ya representando que Cristo Jesús vino a vencer a Satanás en el levantamiento, pero que en el Antiguo Testamento era una sombra. Porque de igual manera, la serpiente que Dios mandó a erigir a Moisés de bronce, le dijo, levántala y todo aquel que la voltee a ver. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Cristo y Dios están arriba, Satanás está aquí abajo. Y todo aquel que busca las cosas de arriba y busca la cruz y busca estar con Cristo juntamente crucificados, somos salvos. Bueno, entonces fíjese toda la profecía que hay aquí, ¿verdad?
Ya le dije, fíjate bien, y alzó por señal, la piedra la alzó, y derramó aceite encima de ella. ¿Sí? Cristo Jesús fungido. Luego dice en el 19, y llamó el nombre de aquel lugar Beteel, que todo esto se da lugar en donde Cristo Jesús estuvo cuando se despojó de sí mismo y estuvo en carne y sangre. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Luz. Betel. En Betel nació la luz, nació la gloria de Israel. En Belén nació la luz, nació la gloria de Israel. Entonces, ya está profetizando también a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús viene de la ciudad celestial y la capital de Jerusalén significa Shalem, que significa paz, pero también significa luz. Entonces, Cristo Jesús, cuando vino, dijo, yo soy la luz, que ha descendido. Todo el que a mí viene no andará en tinieblas, y andará en luz. Sabemos que desde que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, vino el gobierno de Satanás por siglos, por siglos. La palabra de Dios dice que Satanás tuvo el imperio sobre el ser humano durante siglos. Y estuvieron las tinieblas, estuvo la noche. Ahora, cuando Cristo Jesús vino, vino la luz. Pudimos ver, pudimos ser hijos de la mañana, nos sacó de la noche. Entonces, todo esto profetiza. Bendito hermano, por eso dice aquí que esa ciudad, su nombre antes era Luz, era el nombre de la ciudad primero. Entonces, Dios, Cristo Jesús representan la luz, Satanás representa la noche, representa las tinieblas. Dice en el versículo 20, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vivir, si volviere, en el versículo 21, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ahora, pongamos atención a las profecías, porque la palabra es de Dios, no es de Jacob. Todo varón que habló fue inspirado por el Espíritu Santo para dejarnos un conocimiento del pacto. Ahora, e hizo Jacob voto, lo vamos a estudiar diciendo, si Dios fuere conmigo, y vamos a analizar esto, ¿le estará poniendo Jacob condiciones a Dios? ¿Podemos ponerle condiciones? Bueno, así se podría tomar, pero no. Vamos a profundizar. De igual manera, le voy adelantando para poder entender esto. La bendita palabra me enseña a mí que los mandamientos y la obra de tomar mi cruz, de salir del mundo y de echar mano de esta obra, es imposible hacerla sin la presencia de Dios. No se puede. No es por obras. Para que toda la gloria sea para Dios y que nadie se jacte cuando pueda estar en este camino y se jacte delante de Dios o de los hombres. No, sino que en todo momento le demos la gloria a Dios. Entonces, no es por obras. Para eso Cristo Jesús vino a dar su vida. Para esto nos resucitó, para que viniera el fuego de Dios, que consume los deseos de la carne, y el poder de Dios para salir de la opresión del enemigo, del adversario, y poder hacer con libertad fuera del mundo esta bendita obra de amor, porque Dios es amor y que ese es un fruto de Dios por medio de los que no pecan. Entonces, de igual manera, yo le digo a Dios, Señor, si tú no me abandonas, si tú no te sales de mí, si tú vienes conmigo, yo te prometo, Señor, que entonces podré hacer todos tus mandamientos que aquí vamos a ver. Ya le expliqué entonces, no es estarle poniendo condiciones a Dios, no, sino uno que tiene el conocimiento de Dios por su misericordia, sabe perfectamente bien que el fruto que nosotros podemos, o más bien
nos manda Dios dar no es de nosotros. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me guardare. Ya vimos la vez pasada lo que significa la palabra guardar. Otra vez lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a enseñar. ¿Guardar de qué? Guardar. Un rico, una persona que tiene alguna pieza invaluable, una pieza única, siempre va a haber ladrones que busquen riquezas y que quieran robar. Yo sé que si hay ladrones, pues algo que yo aprecie mucho, algo que sea muy costoso, yo lo voy a guardar perfectamente bien y lo voy a esconder para que si viene el ladrón no pueda hallar ese tesoro. Y nosotros, bendito hermano y bendita hermana, somos el tesoro especial de Dios cuando no pecamos, como pueblos suyos, como la hija de Sión, como la niña de sus ojos. Y nos guarda con su presencia y no permite que el enemigo, que Satanás, nos tiene bien protegidos, no permite que nos toque. Y así, si Dios permitiera que Satanás me robare, no puedo guardar los mandamientos de Dios. Por eso aquí está diciendo, si Dios fuese conmigo y me guardare en este viaje que voy. Ahora, viaje, muy importante. Bendito hermano, meditemos. Nosotros somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, gente de paso, dice la bendita palabra de Dios. Cuéntame tus planes y déjame, me echo a reír. Dice la bendita palabra de Dios que no digamos, mañana voy a planear esto, voy a hacer esto, que no hagamos planes, que todos los que tomamos la cruz, que todos los que creímos en el Evangelio que Cristo Jesús trajo de salvación, sabemos que ya no tenemos amistad con el mundo, sabemos que Dios nos puede mover en cualquier momento de China a México, de México a Yucatán, de Veracruz a Quintana Roo, de Quintana Roo a Estados Unidos, nos puede mover, porque nosotros somos gente de paso, yo no puedo hacer planes, le voy a profundizar esto para que usted pueda más o menos comprender con citas bíblicas y también como testimonio del viaje. Cristo Jesús, con citas bíblicas, cuando lo querían seguir, le dijeron, Señor, muéstranos dónde moras. Y él dijo, yo no tengo dónde morar. Las zorras tienen guarida, tienen dónde dormir. El Hijo del Hombre no. El que quiera seguirme, ya sabe cuál es el costo. El día de mañana podemos amanecer en tal lugar, en otro día en otro lugar. Y así Cristo Jesús estuvo en diferentes lugares y los discípulos que lo seguían también dejaron barca, dejaron casa, dejaron padre, dejaron redes y no volvieron jamás a sus casas a recostar la cabeza en los lugares donde tenían, sino que en todo momento estuvieron de viaje, como extranjeros y peregrinos. También cuando Dios me rescató y me empezó a dar por su misericordia, entendimiento de la bendita palabra, me empezó a discipular y me empezó a permitirme practicar esta palabra de amor, yo dije, cuando Dios me regrese, si es que me quiere regresar a mi casa con mi esposa y con mi hijo, yo tenía aquí cuando era mundano un saloncito de fiestas infantiles que se rentaban los fines de semana. Yo dije, ese lugar va a ser para congregarnos, que cabían 100 personas fácilmente. Y va a ser, y ya estaba decorado y todo. Le voy a quitar juegos, voy a quitar todo y lo voy a dejar, Señor, para dar palabra, para tu bendita obra. Y Dios, yo no sabía, ¿verdad? Yo tenía poco tiempo, me dijo, cuéntame tus planes, aunque sean míos, aunque sean de Dios, porque lo que yo tenía en mi corazón no era malo, pero no eran los planes de Dios. Porque Dios sí me regresó aquí, pero no para eso, sino que me mandó al estado de Hidalgo, me mandó a la San Felipe de Jesús, me mandó al sur de la ciudad y me estuvo utilizando y nunca se abrió. Sí me permitió dar el evangelio por los alrededores, pero nunca, hasta después de años,
Entonces Dios me permitió ya, pero ya no en el salón, sino ya en esta casa, que fuera la congregación. Entonces uno no sabe, bendito hermano y bendita hermana, otros estamos de viaje, somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, gente de paso. Y en este viaje hay ladrones, en este viaje el enemigo quiere que no llegue a mi destino. Bueno, dice entonces, fíjese bien, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer. Es muy importante. Bendito hermano y bendita hermana, porque el pan espiritual es la bendita palabra, es hacer los mandamientos de Dios, que nos permita hacer los mandamientos, que nos permita escuchar el mandamiento, la orden del patrón, del Señor, y ejecutarla es un alimento de mi espíritu para un crecimiento, para fortalecer mi espíritu, porque nosotros no somos seres terrenales, no somos seres de aquí abajo, somos seres espirituales, y así como mi cuerpo humano necesita el huevo, el pescado, la carne, la verdura y la fruta, así de igual manera mi espíritu necesita un alimento todos los días, que es venir a la palabra y ponerla en acción. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Cristo Jesús dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Todo el que a mí viene y me come tendrá vida. Así de igual manera el pueblo, el primer pueblo, cuando fue sacado de Egipto, imagínense nada más, bendito hermano y bendita hermana, en el desierto no había pan, en el desierto no había agua. Entonces la bendita palabra nos dice que todos los días descendía maná del cielo, que todos los días durante 40 años Dios sustentó a su pueblo para tenerlo con vida, ya como una sombra de lo que iba a venir, el pan de vida. Así que en este camino, mientras Dios me permite en este viaje amar a mi prójimo, primeramente amar a Dios y amar a mi prójimo, ¿sabe qué? Dios, mientras no me quite este ministerio, mientras no me quite esta obra, tengo el pan, tengo mi sustento. Alabado sea Dios. Dice, y fíjense todo lo que necesitamos, bendito hermano y bendita hermana, ¿va? Y me diere pan para comer y vestido para vestir. Es muy importante también porque en el primer tratado, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo también salió de Egipto después de 430 años de esclavitud y caminó 40 años en el desierto, hay una enseñanza en donde nos dice que sus sandalias que llevaban puestas y su ropa que llevaban puestas no se desgastaron en 40 años. También en el Antiguo Testamento nos da la bendita enseñanza, la palabra de Dios, que en el sacerdocio había una vestimenta de lino fino, color púrpura, con una manta y con una túnica. Así nuestro Señor Jesucristo, su vestido como sacerdote fue un manto y una túnica. Así, en el Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva pecaron, fueron desnudados, fueron desvestidos, y Dios hizo un sacrificio para ponerle pieles. ¿Qué enseñanza hay en todas las citas bíblicas que Dios ha permitido? También José, el soñador, cuando su padre le hizo una túnica hermosa, representa la estatura del varón perfecto, representa la llenura del Espíritu Santo, representa que Dios me dio un ministerio, representa la presencia de Dios, la llenura dentro de un ser humano. Ese es el sacerdocio el día de hoy. Y claro que Jacob, como ya tenía el segundo bautizo, como ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, cómo su padre lo bendijo y cómo Dios lo iba a empezar a probar para ver si era digno. Bueno, entonces está diciendo todo esto, ¿va? Y vestido para vestir. Que no me desnude, que no me quite su presencia. Por eso la bendita palabra dice, no contristéis, no apaguéis el fuego, no contristéis el Espíritu Santo, porque representa mi vestimenta. Y claro, yo le voy a explicar también los términos, las parábolas y los ejemplos que Dios pone. Imagínense en la calle con puro violador de gente. Y imagínense que salga una mujer desnuda, pues los está provocando, ¿no? Para decir, tómenme.
Así también cuando Satanás ve a un cristiano que pecó y no se arrepintió y Dios le quitó su presencia, ¿sabe qué? Vienen los demonios y abusan espiritualmente de ese cuerpo y lo hacen suyo. Bueno, entonces, dice, fíjese bien, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ahora, muy importante, y si volviere a casa de mi padre, porque la casa del Padre, ¿cuál es el día de hoy? La congregación. El templo que vino a levantar Cristo, no por manos humanas, sino con su propia sangre. Y me permitiese estar en una congregación, que es la casa de Dios, si me permitiere terminar esta práctica y que me dé la estatura del varón perfecto, porque ya tenía el segundo bautizo, pero ya le he dicho que aún teniendo el segundo bautizo, Dios nos va a probar. Ahora, fíjese bien, Él será mi Dios. Él será mi Dios. ¿Y qué es que sea mi Dios? Muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza que Dios me va a permitir darle en esta hora sobre Él será mi Dios. La bendita palabra nos dice que hay muchos dioses, aunque no son dioses, pero que hay muchos dioses, muchos ídolos en el mundo que Satanás trajo. Un Dios es algo superior a nosotros en que ponemos nuestra confianza y entregamos nuestras vidas para que nos dé algo a cambio. Vuelvo a repetir, un Dios es algo supremo, algo poderoso, algo en quien yo pongo mi confianza y tengo que depender de Él y le doy mi vida. Ahora, espero que haya entendido. Ahora bien, yo le digo, bíblicamente, toda obra que no es de Dios, que está en el mundo y que a cambio me da dinero, y que la gente cuando se le dice, deja tu barca, deja tus redes, deja tu mesa de impuestos y sígueme, dicen, ¡ah! No, ¿de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? No, de que me van a jubilar aquí. No, me costó trabajo. Y esos son sus dioses. Cuando no pueden tener la fe de confiar en Dios, que dijo, no te afanes por el que vas a comer, por el que vas a vestir, por el que vas a vivir, no te afanes, ve a las aves del cielo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y yo te daré todas estas cosas. Pero no hay fe el día de hoy. Entonces, a mí me ha tocado, bendito hermano y bendita hermana, hablar de que no sean idólatras, de que dejen esos malditos dioses, de que fueron comprados, porque para poder servir a Dios se necesita toda una vida y no se necesita tener ningún compromiso con el mundo, sino únicamente hacer deudores a Dios. Ahora, ese es un Dios, otro Dios es el querer tener aquí una profesión, el querer tener reconocimientos por el hombre. No, yo no puedo sacar a mi hijo de la escuela, no. ¿Cómo crees? Va a ser un donadie. No, va a ser una basura. No, ok, ahí está otro Dios. Otro Dios, porque la bendita palabra dice, instruyan a sus hijos, somos extranjeros, somos peregrinos, somos gente de paso. El tiempo que nos dio aquí Dios en el planeta Tierra es una mota de polvo a comparación de la vida eterna, y eso no se da cuenta el cristiano porque tiene un velo. Más bien, los que se dicen son cristianos, son que ser cristianos y no se dan cuenta. Y buscan otros dioses y no tienen tiempo para decirle a Dios, heme aquí desde la mañana hasta la noche, lunes, martes, miércoles, los 365 días del año. Tú me compraste, Señor, tú me compraste no con oro ni con plata, tú me compraste con tu sangre. Tú eres mi Señor, porque Señor significa amo. Yo soy tu esclavo, porque para eso hay una enseñanza también en el Antiguo Testamento sobre los esclavos que se compraban ya como una sombra de lo que iba a venir. Tú eres mi dueño, Señor. Ya rompí compromisos con el mundo, Señor. Así, bendito hermano y bendita hermana,
¿Cuántos cristianos tienen ídolos? Que el deporte, todo lo que cuando a un cristiano se le dice, hermano, venga la palabra, tome su cruz y sea discípulo. No, como dice la palabra, me acabo de casar, tengo yuntas, no, tengo trabajo, porque hay una parábola sobre eso. Bendito hermano y bendita hermana. Todos los que tienen otros dioses. Entonces, ya le dije, no, ¿qué va a hacer si yo dejo esto? No, ¿qué va a hacer si mi hijo es un don nadie? Esos son sus dioses. Ahí ponen la confianza. Esos son ídolos mudos, ciegos, no oyen. Y ahí ponen y eso los trajo el diablo. Ahora, ya los cristianos, ya el ídolo ya no es ir a la villa, ya no es tener el muñeco de palo, de oro. No, eso era una sombra de lo que iba a venir. En el Nuevo Testamento nos habla de lo que es idolatría para un cristiano. Avaricia, codicia, todo eso es idolatría. Lo dice en el Nuevo Testamento. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra de Dios, el pacto que nos trajo Dios a nosotros es un solo Dios y un solo mediador para el pueblo de Dios. ¿Qué es tener un solo Dios? Señor, heme aquí. Señor, tú eres mi confianza, tú eres mi poder, tú eres mi sustento, Señor. En ti está mi vida consagrada. No adoro a ningún otro Dios, Señor. Y un solo mediador, nuestro Señor Jesucristo. Pero estas promesas, este voto, yo lo puedo hacer si Dios no me abandona, si me da pan, si me prospera en mi viaje. Entonces, espero estar profundizando, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, fíjese bien, Jehová será mi Dios. Dice en el 22, y esta piedra que he puesto por señal, Cristo Jesús, será casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Profecía. Porque hoy en la congregación, el templo que vino a levantar Cristo Jesús, no con manos humanas, sino que es la iglesia es de Cristo y el cuerpo es de Cristo. Una iglesia levantada por Cristo, una congregación santa, se le llama el cuerpo de Cristo, la casa de Dios. Y recuerde, la piedra, Cristo Jesús, profetizando. Esta piedra que he puesto por señal, ¿será casa de Dios? Proféticamente, y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. De todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Bendito hermano y bendita hermana, es la segunda vez que en el libro del Génesis aparece la palabra diezmo. La primera vez que aparece la palabra diezmo en el Antiguo Testamento en Génesis fue cuando Abraham, Dios le permitió ir a librar a su sobrino Lot de los reyes que tomaron Sodoma y Gomorra, y cuando Abraham volvía victorioso, habiendo rescatado y habiendo traído todas las riquezas, vio a Melquisedec, al rey de Salem, que ya explicamos, y le diezmó todo lo que tenía. Aquí también habla de un diezmo, es un tema como todos los temas bíblicos que hoy introducen heregéticamente en las congregaciones. Unos dicen que sí se ha de diezmar, otros dicen que no se ha de diezmar, y es un enredo, pero para los que no buscan la verdad, para los que se dejan rascar el oído. Pero yo le voy a hacer una breve introducción del diezmo rápidamente, que aquí, como usted ve, en todas las enseñanzas que Dios me ha permitido conllevar ya voy para 3 años que se sube una enseñanza diaria. Esto quiere decir que hay casi 1000 enseñanzas ya, subidas por la gloria de Dios. Jamás se ha tocado. Hermano y hermana, manita arriba, por favor dale like para que esto llegue a todo el mundo. Por favor, hermano, participe con una mensualidad para que usted sea miembro y pueda tener exclusividades de las bendiciones de Dios. Usted tiene que diezmar, hermano, tiene que aportar un dinero para que esto crezca, para que
nunca se ha pedido eso porque no es bíblico. No es que nosotros, esos son obreros fraudulentos, los que quieren poder, los que quieren manera. A mí no me importa la manita arriba, a mí no me importa la fama ni el poder, porque la gloria es para Dios, como lo hemos visto, bendito hermano y bendita hermana. Pero el diezmo, aparece por primera vez en estos dos pasajes y posteriormente se establece en una ley en los tiempos de Moisés. Cuando el pueblo fue sacado de Egipto, se les dio una ley que se le conoce como la ley mosaica, o como el Pentateuco, que se conoce como el Génesis, como el Éxodo, como el Levítico, como Números y Deuteronomio. Esos 5 libros de la Biblia se le conoce como Pentateuco. Pero la ley escrita por Dios se le dio a Moisés en el monte cuando subió y el pueblo se hizo el becerro de oro. Se le dio mandamientos. Y aquí uno de los muchos mandamientos que Dios dio al pueblo fue el diezmo. ¿Para qué y por qué? ¿Y qué es el diezmo? La palabra diezmo viene de la palabra 10. Y la palabra 10 viene de un 10%. Y si usted conoce un poquito de matemáticas, el 10% es la décima parte de lo que yo pueda generar o pueda tener. Esto quiere decir que si a mí Dios me da 10 naranjas, una naranja la tomo aparte, que es el número 10. De 10 naranjas, una sería el 10%, una naranja. Dejo las 9 para mí y una naranja voy y se la doy a mi maestro, al que está dando la vida por mí, al que tomó su cruz, al que lo dejó todo, al que dejó negocios, al que dejó dinero, al que dejó todo para consagrar su vida todos los días y darme un servicio. Ahora, en el Antiguo Testamento, el diezmo que Dios pedía al pueblo era para el sacerdocio, para la tribu de Leví, como una sombra de lo que iba a venir, porque de la tribu de Leví sacó Dios a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes que tenían prohibido hacer cualquier otra obra. No podían ellos sembrar, no podían ellos ser pastores, no podían generar recursos, únicamente estaban consagrados en el templo, en el tabernáculo que Dios había permitido erigir por medio de Moisés conforme al modelo que se le indicó en el cielo. Y estaban consagrados para dar una obra al pueblo, para que intercedieran por el pueblo, para enseñarles la palabra, para ofrecer sacrificios. Estaban consagrados. Ahora, tenían el mandamiento de Dios en la ley mosaica que está en Leví. El pueblo de Dios tenía el mandamiento de diezmar a los sacerdotes que Dios había repartido en toda la tierra que Dios les heredó, y que esta tribu no tuvo herencia en la tierra. Fue la única tribu que Dios no le dio una herencia, sino que fueron repartidos para que tuvieran el servicio de la enseñanza y del sacerdocio. Entonces Dios mandó que de todo lo que sembraran, que de todos sus animalitos y de todo el dinero que les pudiera entrar, se les diera el 10% de lo que Dios los bendijera. Porque a final de cuentas, el dueño de todo es Dios. Cuando yo era católico, yo decía mi casa, mi carro, mi reloj. Ahora no. Ahora sé como cristiano que todo es de Dios. ¿Qué traje yo al mundo? Dios. Si hay carros, Dios dejó los elementos en la tierra, dejó todo para hacer las herramientas, nos dio la inteligencia, nos dio manos para poderlo hacer. Pero todo es de Dios. Nosotros no trajimos nada, ni la inteligencia. Nosotros somos creados. Ahora, en este camino, yo sé que todo es de Dios y que todo lo que me manda Dios es por añadidura, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora bien, en el nuevo pacto, cuando Dios me mandó llamar y entré como discípulo, yo todavía tenía una obra para generar dinero. Y no se me pidió dejarlo inmediatamente, ¿no? Él me permitió seguir con esa obra mientras me discipulaba y mientras a través de los días, de las semanas, de los meses y de los años, fui aprendiendo y voluntariamente fui apartándome de todo esto hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta dejar todo eso. Y entonces Dios me dio un ministerio
Y a todos los discípulos, bíblicamente, en el Nuevo Testamento, se les pide que no le pongan bozal al buey que trilla. Que todo aquel que ha dejado todo, que ha dejado, se le debe de diezmar, porque el diezmo es un mandamiento de Dios para que el sacerdote tenga que comer y que vestir, ya que rompió compromisos con el mundo. Ahora, si lo entendemos así, Dios es justo. Ahora, yo le voy a decir algo. Dios a mí me pide de 10 naranjas una. O sea, ¿qué te dice? Quédate con la mayoría. Es mío. Es mío. Y también viene la ofrenda que ahorita no la voy a tocar, porque la ofrenda ya es voluntaria. Pero bueno, ese es el diezmo, bendito hermano y bendita hermana. Y yo le digo, de una vez se lo digo, yo no vivo del diezmo. A mí quiero darle como testimonio que todo el tiempo que Dios me ha permitido dar la bendita palabra, me ha permitido darle la palabra a pura gente pobre, que cuando alcanzan un crecimiento espiritual y ellos voluntariamente empiezan a hacer este mandamiento, pues no me alcanza ni para mí. Yo tengo esposa, tengo una hija que tiene una enfermedad y así nació mi hija, con una enfermedad antes de que yo fuera cristiano. Una enfermedad que requiere pues medicamentos diarios y pues se le invierte mensualmente una cantidad considerable a mi hija. Tengo un hijo que está consagrado y tengo una obra. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, imagínense, si a mí, con 9 o 10 personas que han tomado su cruz y que están totalmente separadas del mundo, voy a poder vivir. Entonces, Dios también sabe que cuando no hay la voluntad de diezmar o hay poca gente, hermano, Dios no desampara al justo. Yo por eso no me ando preocupando por el que voy a comer, por el que voy a vestir, y el que quiera hacer los mandamientos de Dios, que los haga. El que no los quiera hacer, pues bueno. Pero el mandamiento es cuando tengamos la plena certeza y la comprensión y se nos enseñe y no tengamos ninguna duda. Así que si usted no lo hace, es porque quizás no tenga la comprensión y no le es pecado. Pero el día que toquemos la palabra diezmo y Dios me permita dar una enseñanza profunda con 2 o 3 días y usted diga, ya entendí, y no lo haga, entonces cualquier mandamiento de Dios que nos dé a entender y nosotros no lo hagamos, cualquiera, se llama pecado. Bueno, entonces dice, y aparta del diezmo para ti. Ahora, un sacerdote, alguien que alcanzó la estatura del varón perfecto, ¿debe de diezmar? ¿Yo debo de diezmar? ¿El sacerdote debe de diezmar? Sí, claro que sí. Abraham diezmó. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento diezmaban. ¿Recuerda a los fariseos? Que era el sacerdocio de la tribu de Leví. ¿Cómo diezmaban hasta la mente y el comino delante de los hombres? Claro, ellos lo hacían para ser visto, pero diezmaban hasta la mente y el comino. Ahora, ¿a quién le tengo que diezmar? ¿A quién le tengo que dar? Bueno, esto es una cadenita. Si yo llegué a ser un representante por la misericordia de Dios, tuve que haber sido servido por una iglesia, por un hermano que dio mi vida para enseñarme la palabra y para tener un crecimiento. Tuve que salir de una iglesia, de una congregación. Entonces, yo siempre tengo el mandamiento de Dios de diezmarle al mayor, de diezmarle al que Dios utilizó, que me dio su vida por medio de Dios para tener un crecimiento. Esto quiere decir a la madre, a la iglesia donde salí, yo toda la vida, aunque sea apóstol, maestro, profeta, no importa, voy a diezmar toda mi vida. Ahora bien, yo, bendito hermano, no me jacto, porque todos los mandamientos es mediante Dios. Yo hasta el día de hoy sigo diezmando. Y bueno, vaya, doy más del diezmo. Pero bueno, y aquí está todo lo que me dieres. Porque todo mandamiento que Dios nos pide es imposible hacerlo, vuelvo a repetir, todos los mandamientos sin la presencia de Dios. Por eso dice, Señor, si no me abandonas y vas conmigo. Vamos a empezar, bendito hermano y bendita hermana, el capítulo 29 del Génesis.
Dice la bendita palabra: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, en donde estaba Labán. Ahí estaba la familia en donde Rebeca y su padre Isaac lo habían mandado. Fue obediente. Y acuérdense, bendito hermano y bendita hermana, también que el oriente siempre representa o tiene sabiduría. Los reyes que vinieron a ver a Cristo Jesús venían del oriente. El oriente, en el oriente estaba, o en el oriente está Israel, está lo que hoy es Irán, en el oriente de lo que es Jerusalén. ¿Qué representa bíblicamente el oriente simbólicamente? Los que no éramos pueblo de Dios, los gentiles. Siempre la Biblia es profética. Bueno, entonces fíjese bien. Fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Vamos a ver cómo llegó con Labán. Recuerde que Labán, el hermano de Rebeca, ya lo conocimos cuando el criado de Abraham fue a cumplir el mandamiento de Abraham de conseguirle mujer con la parentela de su familia. Ya vimos cómo llegó y vio a esta doncella y la doncella lo llevó a su casa, cómo este criado se quedó afuera y Labán salió corriendo y le dijo: tengo paja, tengo todo. Ya vimos también entonces, bendito hermano, que Labán y esa familia simbólicamente adoraban a Dios. Pero también le dije que íbamos a llegar a una enseñanza en donde posteriormente Labán y su familia van a representar a aquellos que fueron llamados, que tenían paja, que dieron un servicio, pero que después recayeron y amaron más las riquezas temporales y transgredieron el pacto. Eso va a representar. Pero fíjense bien, el gran pozo representan las bendiciones de Dios. Siempre que nos habla de pozos, Dios nos habla de vida. Ya hemos visto lo que representa el agua en el Antiguo Testamento. Sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, en aquellos lugares desérticos, en aquellos lugares, encontrar un pozo de agua era una bendición, era vida. Entonces, fíjense bien. Y miró un pozo en el campo. Recuerde que también el campo tiene representación simbólicamente. El campo representa hoy el Edén. El campo representa la herencia que nos trajo Cristo Jesús, que es llevar el Evangelio a todas las naciones. Recuerde que Cristo Jesús dijo: a la verdad, la mies es mucha, rueguen por obreros porque el campo ya está. Aquí se nos regresó el Edén para trabajar. Ahora, claro que para trabajar en este campo, para ir a sembrar, necesitamos agua. Porque si yo quiero, si soy un agricultor y soy un productor que quiero poner un negocio de aguacate aquí en México, que en Michoacán, o de manzana, que está en el estado de Puebla, o de mango, de plátano, en Tabasco, o en Veracruz, y yo voy a comprar un terreno, lo primero que voy a ver si es un terreno que tiene agua, si tiene lluvias, si tiene agua de riego. Si no, si voy a un terreno desértico donde no hay fuentes de agua ni hay lluvia, pues yo no voy a comprar. Dígame quién compra un terreno en el desierto, o dígame usted si conoce a alguien que está habitando en el desierto. Digo, los árabes sí, pero cerca de donde hay agua. Pero nadie va, y hay mucha tierra en el desierto, y nadie va y se apropia de 200 o 300 metros. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer, pero se mueren. Entonces, el pozo representa la presencia de Dios, que no es por obras. Recuerda lo que acabamos de ver. Si tú, Señor, vienes conmigo, si me das pan,
Entonces, eso es un pozo en el campo. Y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían con él. 3 rebaños de ovejas que estaban ahí. Ahí podría entrar el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará pastorear y en arroyos de aguas me hará beber. Ahí podemos ver. Una ovejita, un rebaño simbólicamente, bendito hermano, porque habla muy importante de rebaños de ovejas. Tiene simbolismo desde el Antiguo Testamento, porque proféticamente Dios utiliza como sombra de lo que iba a venir a las ovejitas para identificar a los siervos de Dios, a los discípulos. ¿Por qué una ovejita? Bueno, una ovejita, para empezar, es semiciega. No alcanza a ver a más de 1 metro. Eso puede investigarlo, con veterinarios en YouTube. Una ovejita, cuando va al matadero, cuando la van a hacer barbacoa o para comer, no va llorando, no va gritando. La degollan y no grita. El puerco sí grita, chilla, pega unos gritos horribles. Cuando el puerco va a ser la ovejita no. Como dice en Isaías 53, que Cristo Jesús fue como cordero enmudecido. La ovejita también tiene un fruto de estar en un rebaño, no de estar solo como el cabrito, como los chivos. La ovejita también requiere de un pastor, requiere de un guía, requiere que la cuiden. Es un animal inofensivo ante los lobos, ante los perros. Entonces requiere un pastor que le esté cuidando, que le esté cuidando. Todo eso tiene la representación para representar hoy que nosotros somos ovejitas que no vemos y que Cristo Jesús es nuestra luz, que también vamos al matadero, vamos a la cruz sin llorar, sin gemir, que también permanecemos en una familia, los verdaderos cristianos, todos los días, sumisos a un pastor y obedientes a un pastor, que sabemos que el pastor de las ovejas, que es Cristo, es el que nos da el agua, es el que nos da el sustento. Entonces, eso representan los rebaños y las doncellas que vamos a ver representan la iglesia, como también recuerde que ya tocamos a Rebeca cuando bajaba a buscar agua y que le dio de beber a los camellos. Bueno, mucho simbolismo aquí. Ahora, donde hay agua, hay rebaños. Hoy también, bendito hermano, donde hay un pozo, donde está la presencia de Dios, ahí hay rebaños. Donde no está la presencia de Dios, hay cabritos, hay chivos, hay cabras monteses que están acostumbradas al desierto, a los peñascos. Hay dromedarias salvajes, como lo dice la bendita palabra. Y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían. Acuérdense que el número 3 tiene representación. 3 días Jesús murió y resucitó. Yacían cerca del pozo, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Ahora, en ese pozo había una gran piedra en donde venían a abrevar las ovejas. Y la piedra, por lógica, tapaba el pozo para que no la moviera cualquiera. También, bendito hermano y bendita hermana, la piedra, como ya lo vimos, es Cristo Jesús, la piedra principal, Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el que tapa el pozo o destapa el pozo. Cristo Jesús es el que decide a quién le da de beber y a quién le quita el agua, hablando de su pueblo. Porque el agua es para las ovejas, no para los cabritos. El agua es para los mansos. El agua es para los que guardan los mandamientos de Dios. Esa es la piedra. Cristo Jesús es la piedra y Él es el Rey. Dios le ha dado toda autoridad le ha dado la muerte. Él tiene las llaves de la muerte, tiene las llaves del Hades, tiene las llaves de la vida, tiene toda bendición. Cristo Jesús
Dios le delegó todo para que Él decida a quién le da vida, a quién le da muerte, a quién le da pan, a quién no le da pan. Bien, dice entonces, y juntaban, dice en el texto, ahora, los que iban a beber eran los ganados, los ganados. La palabra ganado también tiene representación, porque vamos a suponer, bendito hermano y bendita hermana, que yo sea un criador de reses o de ovejas. Y mi negocio es multiplicarlas. Ahora, cuando yo pareo a la hembra y al macho y me da becerritos o me da ovejitas, entonces eso ya es un ganado de dinero. Ganado es que ya gané dinero para mí, porque cuando crezcan y los destete, los voy a vender. Y el dinero que reciba ya es ganado. Entonces, los que se dedicaban a eso, se dedicaban a multiplicar. Ahora, de igual manera, yo voy a multiplicar el día de hoy en el Nuevo Testamento, como lo hemos visto con el Evangelio, ovejitas, y es ganado para Cristo, para dárselos a Dios. Pero el ganado, los que van naciendo, los que vamos sacando del mundo, los tenemos que llevar al pozo donde está la piedra, para que abreven. ¿Qué es el agua? Ya hemos dicho que el agua es una iglesia, donde hay una iglesia que hay un pozo, y donde está Cristo Jesús, es una iglesia que habla con autoridad, que habla que guarden el pacto, que está en todo momento recordándole a la ovejita cuál es el mandamiento, una vez que ya se le dio el conocimiento para que practique. Y si esa ovejita es mansa y es temerosa y empieza a practicar los mandamientos, está abrevando. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Sed de justicia. La justicia es conocer la ley de Dios y practicarla. Porque la palabra justicia viene de justo. Y justo es aquel que no peca. Bueno, entonces dice, y juntaban allí todos los rebaños. Juntaban ahí todo y revolvían la piedra de la boca del pozo. O sea, la hacían a un lado, la piedra. Y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. ¿Por qué? Ya le dije, porque no es para cualquier ganado, no es para cabritos, no. El agua espiritual es únicamente para los que han entrado por la puerta del redil, para los que son ovejitas, para los que participaron de los 3 días de la cruz, de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Versículo 4. Y les dijo Jacobo, hermanos míos, ¿de dónde son? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y recuerde que Labán estaba en Harán. Esto, no hay casualidades. Recuerde también cuando vimos el criado de Abraham, cómo Dios lo prosperó y lo guió a un abrevadero donde bajaban las doncellas. Y no por casualidad encontró ahí a una pariente de Abraham. De igual manera, vea cómo lo prosperó Dios en el viaje. Cómo el Espíritu Santo es el que nos guía. Ahora, vamos a ver quiénes eran estos. Porque aquí vamos a ver que conocían a Labán y la parentela. Fíjense bien. Él les dijo, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Porque entre la hermandad, en donde hay pozos, primeramente Dios y Cristo nos conoce. Nos conoce. Y también, como dice la bendita palabra, el pastor conoce a sus ovejas. Y las ovejas conocen la voz del pastor. Y las ovejas nos conocemos también porque estamos en unidad. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y aquí
Raquel, su hija, viene con las ovejas. Ahora le dijeron, he aquí, Raquel viene con las ovejas. Ahora, Raquel, ¿a quién va a representar Raquel? Lo mismo que Rebeca. Una iglesia consagrada, porque todos los símbolos que Dios utiliza y los ejemplos que Dios utiliza eran pastores, como Jacob, como Raquel, era una pastora que venía con ovejas, que venía a darles de abrevar. De igual manera, por eso, hoy Cristo Jesús vino a levantar pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, para cuidar el rebaño, para darles de abrevar. Así como Rebeca también bajaba por agua, así también Raquel venía al cuidado de las ovejas, todo con simbolismo. Raquel es aquella que en el Nuevo Testamento nos dice, Raquel llora por sus hijos. Cuando Herodes mandó matar a todos los primogénitos de 0 a 3 años, a todo varón. Porque vamos a ver que precisamente de Raquel y de Jacob viene toda esta simiente. Abraham primero, luego Isaac, luego Esaú y Jacob. Esaú fue hecho a un lado, Jacob fue bendecido y Jacob, vamos a ver que cumple los mandamientos de su madre y de su padre y se casa. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué significa el matrimonio? Porque de cierta manera, recuerde que Jacob va a representar la iglesia y a veces va a representar también a Cristo, según el versículo que nosotros vayamos tocando. Porque también, como le dije, ¿en quién se fija Cristo? ¿A dónde nos guía Dios? Sino a los que tienen hambre, a los que tienen sed de justicia, a los que están como Raquel. Y aquí le dijeron estos varones, he aquí, mira, estás preguntando por Labán, he aquí viene una de sus hijas al abrevadero, viene con su rebaño, con sus ovejas. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, pues muy profunda la palabra, se nos ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 60. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cualquier duda que usted tenga sobre las enseñanzas que Dios me permite, acomodando lo espiritual y sabiendo que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir, ahí están los teléfonos. Con mucho gusto, soy un siervo de Dios. Con mucho gusto podemos profundizar cualquier enseñanza, cualquier duda que usted tenga, para que sea edificación, para que sea para hacer frutos dignos de arrepentimiento. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.